La mala. La mala primero, ¿sí? Bueno, la mala es que hoy, hoy no vamos a hacer examen, lo vamos a hacer hasta la siguiente semana, ¿vale? Para que ya se relajen y vamos, es que quiero terminar el tema del día de hoy, porque ya vienen ahí unas preguntas elaboradas en el examen que había formulado, entonces pues no, pues ahí ya llevan desventaja, ¿vale? Y pues la buena también es esa, que no va a haber examen, ¿vale? Entonces, pues vamos a orar para entrar al tema del día de hoy, ¿vale? Acompáñenme ahí en su lugar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por su amor, Señor, por su entrega, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto, Señor, en el corazón, Señor, de todos nosotros, Señor, el disponer este tiempo, el presentarnos delante de ti, Padre, para poder ser instruidos, enseñados, Padre mío. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos mantengas receptivos, que tú abras, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, que derrames de tu sabiduría, Señor, e inteligencia, Padre mío, Señor, para que podamos entender, comprender, Señor, lo que hoy tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor. Usa mis labios, Padre, y que todo este tiempo, Señor, lo que hablemos sea, Señor, y provenga de ti. Toda la palabra, Señor, toda la enseñanza, Señor, venga y sea inspirada, Señor, por ti, bendito Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, denme un segundo. Ya, muy bien. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a continuar con el tema de esta semana, ¿vale? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Así rapidísimo. Estuvimos hablando sobre el sacrificio de la sangre del cordero. La sangre, ¿verdad? La sangre de cordero, el sacrificio, todo lo que viene ahí establecido en Levítico, lo que viene la parte ya como oficio, como tal, en la parte del tabernáculo, la instrucción que dejó el Señor. Y y pues bueno, vimos que ciertamente Jesucristo es el sacrificio perfecto, es el cordero inmolado que, que a través de su sangre, pues hoy tenemos esa libertad en nuestras vidas, ¿verdad? Su sangre fue derramada y a través del precio de su sangre fuimos comprados y fuimos redimidos. Si veíamos, platicábamos un poquito cómo en el antiguo pacto se tenía que ofrecer al animal, ¿verdad? Y se tenía que ofrecer como expiación y se tenía que derramar la sangre para que en ese derramamiento, pues el Señor encontrara el perdón o diera más bien el perdón de los pecados, ¿verdad? Y Cristo vino a hacer ese cordero que se derramó, la sangre preciosa que se derramó para perdón nuestro y hablábamos también del por qué no comer la carne, ¿verdad? Porque ahí está perdón, no comer la sangre con la carne, porque dice la palabra que juntamente en la sangre está la vida, ¿vale? Y hoy vamos a ver la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Obviamente, para que pudiera derramarse la sangre, pues tuvo que existir la crucifixión, tuvo que venir ese acto por el cual él iba a entregar su vida por amor a nosotros, ¿verdad? Hablábamos ya hace un par de semanas, si mal no recuerdo, cuando vimos un poquito del tema de la cruz y todo eso, que el madero, pues era una maldición, ¿verdad? De hecho, Deuteronomio dice ahí, maldito
sea el que es colgado en un madero. Entonces él se tuvo que hacer maldito por nosotros, ¿verdad? Tuvo que llegar a este punto de la crucifixión por nosotros para redimir nuestras faltas, ¿vale? Pero ¿alguien sabe por qué la crucifixión? Para los judíos era Era como un ilegal esto. máximo castigo, un Perdón, hermano. máximo castigo. Es que yo entiendo que la crucifixión para el pueblo judío era como un castigo, como un máximo castigo, como lo peor, ¿no? Ok, ¿alguien más? Bueno, creo Sí, que era, era, perdón, hermana, adelante, adelante. Adelante, hermano Lu. creo que era el castigo que recibían los ladrones, los que hacían lo más peor para que se diera cuenta eh, el pueblo judío y tuvieran un escarmiento, vieran que de la forma que tenían que pagar por haber hecho lo malo. Ok, ¿alguien más? Hermano Daniel. Sí, sí, hermano, básicamente era lo que nos comentaban los hermanitos. Era para, pues, era el peor castigo de humillación y obviamente, pues, era dentro del mismo castigo, era, valga la redundancia, donde más se infringía dolor a la víctima. Ok, muy bien. ¿Alguien más? O con esas. Muy bien. Pues bueno, vamos a entrar al punto, al tema. Nos comentaban la hermana Vianey, el hermano Daniel y el hermano Lu, la parte de que era el tipo de la consecuencia máxima que se tenía en el pueblo judío para, para el castigo y que se le daba pues principalmente a los ladrones, ¿no? Vamos a entrar al tema. Si la crucifixión de Cristo, dice, en sí la crucifixión dice que es el centro neurológico del cristianismo. Para nosotros es el máximo o es la máxima o ¿cómo explicarlo? El centro neurológico. Todos sabemos a qué se refiere con neurológico. Viene de la parte neuronal, ¿verdad? Lo que establece, lo que da esa esa parte en nuestra vida, las neuronas, lo que nos permite ir pensando, es un centro, es algo que si no existiera, no tuviéramos, o bueno, podríamos tener la vida, sin embargo, no tenemos esa capacidad del pensamiento, ¿verdad? La neurona nos da y dice que la crucifixión para nosotros los cristianos es el centro neurológico, o sea, es la base de nuestra doctrina, es la base de nuestra fe, de nuestra creencia y de nuestra predicación también. Dice, sin ella, o sea, sin la crucifixión, el plan de la salvación sería del todo ineficaz. O sea, si no hubiese existido la crucifixión, o sea, no hubiésemos tenido nosotros o el plan de la salvación no tendría esa parte eficaz que nos mantiene hoy con esa esperanza y ese anhelo de seguir viviendo para volver a encontrarnos con el amado de nuestras almas, ¿vale? Dice que la obra en la cruz satisfizo cada una de las demandas de la ley de Dios, puesto que nos era imposible de cumplir. O sea, obviamente, ¿verdad? Vemos cómo a lo largo de toda la ley, hablábamos en algún momento que Dios no solamente había dejado los 10 mandamientos que vemos en Éxodo 20, ¿verdad? El decálogo famoso, sino que dejó más de 600 mandamientos. Y entonces, esa parte tan difícil de cumplir para el pueblo israelita y para el hombre en sí,
pues era imposible de cumplir o de vivir íntegramente sin fallar en alguno de esos mandamientos, ¿verdad? Por eso dice aquí que la cruz satisfizo cada una de las demandas de la ley. O sea, en la crucifixión, en el momento en el que clavan al maestro y es crucificado, se cumplió cada una de las demandas de los mandamientos que Dios había establecido en la ley mosaica. Él fue el único que pudo cumplir esos más de 600 mandamientos, ¿vale? Ya que para nosotros era imposible y por nuestra cuenta no íbamos a poder tener la oportunidad de volver a encontrarnos o de ser redimidos, ¿vale? Y por ende, o bueno, en ese momento, el pueblo israelita, el pueblo de Dios, no iba a volver a poder tener la oportunidad y por ende ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros al no ser parte del pueblo israelita, no teníamos parte dentro de la redención. Pero dice que se cumple cada una de la ley, pero también se cumplió cada una de las profecías dadas por Dios, ¿verdad? La profecía que le da a Abraham cuando le dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí entrábamos nosotros, ¿verdad? Por eso es que es el punto neuronal o es la máxima que nosotros tenemos la parte de la crucifixión, porque ahí se abrió la gracia para nosotros. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Dice ahí, 1 Corintios 15, si me acompañan rapidísimo. 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice la palabra. Dice, hoy, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, ¿verdad? Dice que en él, en Jesucristo, se cumple la ley, se cumplen las promesas, se cumplen las profecías. Neurálgico, perdón, sí es cierto. Muchas gracias, me escribían neurálgico o neurológico, es neurálgico, el centro neurálgico. Dice Corintios que la crucifixión fue un cumplimiento que se tenía que dar, se tenía que hacer para que nosotros pudiéramos ser redimidos, que Él tenía que morir para el perdón de nuestros pecados, pero que también Él resucitó para darnos esa esperanza, ¿verdad? Dice, de esta manera la muerte del Jesús histórico como sacrificio por los pecados del hombre se realizó una vez y para siempre. Dice ahí Hebreos 10 de 11 al 12, dice que solamente es el único sacrificio que se tiene que tener, ¿verdad? Recordamos el Antiguo Testamento, dice que diario había sacrificios, ¿verdad? Pero cada año se tenía que entrar a hacer el sacrificio de expiación y era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer la expiación por el pecado de todo el pueblo y el Señor limpiaba sus pecados y para la creencia judía dice que en ese momento cuando era el día en el que el sacerdote entraba al lugar santísimo para para los israelitas o los judíos, dicen ellos que en ese momento es cuando Dios escribía
el nombre de todos ellos que se habían arrepentido y que habían sido perdonados en la expiación, y Dios ponía su nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Pero Hebreos aquí nos dice que ya no hay más necesario, o ya no nos es necesario más sacrificios, que ya hubo uno solo y con ese basta, el sacrificio que fue a través del Cordero de Jesucristo. Es el sacrificio con el que basta, esa sangre derramada es la única que basta para el perdón de nuestros pecados, ¿vale? Dice, y hoy toda persona que así lo desee puede llegar a ser cristiano sobre la perfecta obra de salvación que Jesucristo realizó en la cruz por amor a nosotros. Durante su crucifixión, Jesús, bueno, ahorita entramos a esa parte de las 7 palabras, pero dice aquí que hoy tenemos esa libertad y tenemos esa oportunidad de poder hacernos o entrar en salvación aceptando el sacrificio que Jesucristo hizo, ¿verdad? Digo, la religión tradicional dice que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? La religión tradicional dice que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículo 12, dice todo lo contrario. Dice que, parafraseándolo, dice que solamente los que hemos aceptado y creído en Jesucristo, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero todos tenemos la oportunidad de aceptar a Jesucristo, de aceptar ese sacrificio y de convertirnos a Él y ser lavados y ser limpiados de nuestros pecados y entrar en esa salvación, ¿vale? Y esta parte de las palabras que dio Jesús mientras estaba colgado en el madero, mientras era crucificado, dice que hay un trasfondo sobre cada una de las frases o sobre cada una de las palabras que él iba mencionando, ¿vale? Dice ahí Lucas 23:34, si alguien me acompaña y me ayuda a leerlo, por favor. ¿Quién la 23:34 tiene? más. Lucas Sí, 23:34, por favor. dice la palabra de Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Gracias, hermana Yossi. Dice que él pedía perdón, ¿verdad? Pedía perdón por los soldados que estaban realizando esas injurias hacia su persona. Dice que aquí, o el trasfondo de esas palabras que Jesús invocaba y le suplicaba al Padre, el perdón por estar injuriando a su persona, el trasfondo es que el propósito o el principal propósito de Jesús fue el perdonar, ¿verdad? Él vino a perdonar, a sanar esas enfermedades, ¿verdad? Le dice a los fariseos cuando lo criticaban, ¿verdad? Cuando estaba sentado en la mesa de Mateo, de Leví, con muchos republicanos, y los fariseos le decían a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con los republicanos? Y Jesús le decía, el que está sano no necesita del médico, ¿verdad? Sino aquel que está enfermo es el que necesita ser sanado. Jesús dijo, yo he venido a sanar a los enfermos. Por eso es que él proclama esas palabras, porque realmente los soldados, cuando estaban repartiendo sus vestidos, y era una profecía que se tenía que cumplir,
Él pide el perdón porque no sabían realmente a quién estaban crucificando. Y todo lo que hicieron de escarnio y cómo se burlaban cuando lo golpeaban y le decían, dinos quién te golpeó, y le pusieron la corona de espinas en un tono de mofa, de burla, diciendo que era el rey de los judíos. Pero él pide perdón, él intercede hacia el Padre por el perdón, no solo de ellos, sino de nosotros también, ¿verdad? Dice, el lema de Cristo era orar por los enemigos, justificó el pecado por la ignorancia y expresa su gran amor en lugar de la ira, ¿verdad? Será muy fácil para él bajar realmente de la cruz y condenar y aniquilar a todos, pero él cumplió la voluntad y aún intercedió, aún él oraba al Padre pidiendo que hubiera perdón hacia las personas. Sí, la segunda palabra dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí Lucas 23:43, abajito de lo que leía ahorita la hermana Yossi, nos da esa parte, ¿verdad? Y la historia nos está contando que estaban los dos ladrones, ¿verdad? Y uno pues seguía en su actitud diciéndole que si era realmente Dios, el Hijo de Dios, se bajara y los bajara a ellos, y el otro entra en esa parte de la misericordia y de la gracia y empieza a reprender al otro ladrón diciéndole que estando en la situación aún no tiene temor, que realmente ellos lo merecían, pero él era justo. Y por eso le clama diciéndole, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dice, es una palabra de esperanza a aquel que procede al arrepentimiento, y la promesa a cualquier persona que se arrepiente puede experimentar la salvación. Y es la esperanza que nos dejó a nosotros, ¿verdad? De creer en Él, de creer en ese sacrificio, de saber que Él murió por el perdón de nosotros, y al aceptarlo, sabemos o tenemos la seguridad, es la fe que nos embarga, que en algún momento estaremos con Él en el paraíso, que nuestra alma será librada y será salvada del juicio eterno, ¿verdad? Dice, la tercera palabra la vemos ahí en Juan 19, el 26 al 27, dice, mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Y ahí está haciendo una alegoría, ¿verdad? Cuando dice la palabra que quién era el único de los discípulos que estuvo cerca ahí con Jesús en la crucifixión. Juan, El amado, ¿verdad? El amado Juan. Y dice, y le encarga a su madre, la deja en encargo con él, bajo el resguardo. Dice, la responsabilidad de hijo a madre continúa latente en el corazón de Jesús. Jesús hizo los arreglos para que en su muerte no fuera a dejar a María desamparada. Es una palabra donde Jesús pone plena confianza en su hijo amado, ¿verdad? En su discípulo amado. Le da la confianza, pero más que la confianza, es una parte de la protección con la que estaba cubriendo a María. Para ese momento, pues José ya había muerto, y la tradición judía decía que el hijo primogénito tenía que hacerse cargo de la madre, pero el hijo primogénito estaba muriendo en la cruz, por eso es que le encarga y le da la seguridad, le da la protección a María, encargándosela a Juan, diciéndole, ella es tu madre y ahora tu hijo, y él te va a cuidar y él te va a proteger. Y es así con la seguridad que nos deja a nosotros el privilegio y la responsabilidad, exactamente, hermana Lulu. Es el privilegio que hoy tenemos de ser hijos de él, del Padre, y el privilegio que tenemos de cuidar a los demás, ¿verdad? Dice, la cuarta palabra la vemos ahí en Mateo 27:46, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que es algo que todos conocemos, ¿verdad? Y ahí empieza a hablar, dice, este,
Eli, Eli, Sabachthani, algo así, no recuerdo bien cómo dice las palabras, pero la traducción es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es una parte en la que no es que, no es que lo hubiera desamparado. O sea, ¿se acuerdan cuando Jesús, antes de que llegara a esto, qué pasó la noche anterior a este momento de la crucifixión? ¿Alguien se acuerda? Pues, cuando sudó sangre, Jesús. Sudó sangre. ¿Y por qué sudó, hermano? ¿Se acuerda qué estaba pasando? Sí, claro, porque él sabía que iba a cargar con el pecado y se iba a separar de la presencia de Dios. Exacto, muy bien, muchas gracias. Dice la palabra exactamente que acababan de terminar de comer la Pascua, ¿verdad? Lo que nosotros hoy conocemos como la última cena. Y les empieza a dar las indicaciones y dice que salen del aposento donde fueron a tomar la cena y se van al huerto de Getsemaní, ¿verdad? Ahí al monte de los olivos. Y él toma a tres de los discípulos, Jacobo, a Juan y a Pedro, ¿verdad? Y se va y dice que los deja ahí, les dice, velad y orad, y él se va y se aparta a orar. Y dice que por la angustia que él sentía, su sudor empezó a ser como sangre. Eso lo relata Lucas, que empezó a sudar sangre, gotas de sangre, ¿verdad? Y entonces y ahí Jesús empieza a hacer la oración y dice, Dios mío, si pudiera pasar este trago amargo, si tú eres Dios y tú todo lo puedes salvar a la humanidad de otra forma. Él sabía lo que iba a pasar. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y exactamente como decía ahorita el hermano Daniel, lo que él clamaba o lo que Jesús estaba clamando no es por el dolor del sacrificio que iba a hacer, no es porque lo iban a latigar, lo iban a lacerar, iba a quedar irreconocible, porque dice la palabra en Isaías que fue molido, o sea, la carne fue molida. ¿Alguien ha comido albóndigas? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Han ido al mercado a comprarla, sobre todo las hermanas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Primero cortan el pedazo de carne y lo meten en una maquinita, ¿verdad? Y luego le van aplastando y empieza a salir ya así, toda molida. Dice la palabra que así fue. Isaías nos relata eso. Dice que su carne fue molida, o sea, fue deshecha por nosotros. Entonces él estaba diciendo que quería pasar esa gota, no porque lo iban a lacerar o no porque le iban a pegar, sino exactamente por lo que decía el hermano y que es lo que se cumple en esta palabra, por la separación que iba a tener con el Padre. ¿Qué le pasó a Adán cuando come del fruto y viene la consecuencia? Dice la palabra que Dios lo separó del huerto, lo sacó del huerto de Edén porque ya no podía pasearse, ya no podía estar el hombre donde se paseaba Dios, su presencia por su santidad. Y es lo que Jesús le estaba diciendo en el Getsemaní. Y por eso es que esta palabra que le decía Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Porque te has separado de mí. Eso es lo que a Jesús le dolía, que se había separado porque en ese momento estaba cargando ya el pecado, mis pecados y el de toda la humanidad, hermanos. Dice que la soledad es la soledad que estaba sintiendo el maestro en ese momento por no tener la presencia del Padre. Dice, la soledad es una de las más terribles experiencias que cualquier ser humano puede tener. En la soledad, el separar a una persona de los demás en una prisión es el castigo más terrible. Si ya, imagínense, estando en una prisión es fuerte o debe de ser fuerte el estar encerrado, privado de tu libertad y después por un castigo ser separado de todos los que están ahí y solo tú es de lo más terrible y entra una agonía y una lucha en la cabeza.
Dice que psicológicamente afecta en el sentido de que el hombre es un ser social por naturaleza. Dice, la soledad de Cristo fue un desamparo espiritual. Su sufrimiento fue sin la ayuda de su naturaleza divina o la intervención del Padre. Jesús quedó solo literalmente, ¿verdad? Porque nació como hombre, pero murió también como un hombre. Y ahí no intervino su naturaleza divina que la tenía, pero en ese momento lo cargó como humano. Por eso es que se separó de la presencia del Padre, ¿vale? Dice la quinta palabra, dice que él pide, él pide de beber, dice, tengo sed. Ahí en Juan 19:28 nos narra que pide agua, dice, por un simple pronunciamiento de su naturaleza divina, aquella sed hubiera sido saciada y satisfecha, pero no, Jesús no lo hizo así. En esta expresión Jesús expresó su sufrimiento no fingido, ¿verdad? Una parte natural que todos tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio o cuando hablamos mucho o cuando estamos en una actividad en la que se nos empieza a resecar la garganta, empieza a irse la saliva? Pues obviamente, ¿verdad? Empieza a venir, pero obviamente esta parte de la sed que él tuvo fue porque la sangre empezaba a derramarse de su cuerpo, empezaba a salir de su cuerpo y obviamente al no tener ya esa circulación de la sangre, pues tenía que generar líquidos para volver a restablecer la circulación. ¿Alguien ha donado alguna vez sangre? ¿Qué es lo primero que le dan después de que termina de donar? ¿Qué es lo primero que les dicen que tienen que llevarse al estómago? El desayuno, ¿Pero qué el parte del jugo, desayuno? es un jugo, un sándwich, algo dulce que es un ate. Bueno, la vez que yo lo hice fue un ate, una naranja, un jugo y un sándwich. El, el alimento para Ah, poder, para no, que no haya una descompensación. muy bien. Muchas gracias, Marilu. Yo algunas veces he donado y lo primero que a mí me han dicho es que lo primero que debo de hacer es hidratarme, tomar el jugo despacio para precisamente que no venga una descompensación, pero necesito los azúcares, pero también la hidratación. Por eso es que el maestro pedía que le dieran de beber, decía que tenía sed, ¿por qué? Porque la sangre estaba saliendo. Imagínense, pues nosotros nos sacan ahí un poquito y pues lo primero que debemos es hidratarnos para que vuelva a generarse eh, los litros que necesita nuestro cuerpo para vivir. Y el maestro estaba quedándose sin gota de sangre. Por eso es que él pedía que le dieran de beber. Nos muestra ahí, obviamente, un sufrimiento no fingido y nos muestra la parte de su naturaleza humana, ¿vale? Dice el número 6, dice, consumado es. Ahí el 19:30 nos dice que él expresa es consumado está, consumado es. Dice, sus 3 años y medio de ministerio se complementan en la cruz. Muchas escenas de su infancia, ministerio y encuentros con personas pasan por su mente hasta que admite todo se ha cumplido, ¿verdad? Y recordemos que cuando él inicia el ministerio, cuando regresa del ayuno del desierto y es ministrado por los ángeles, que se encuentra a los primeros pescadores, empieza predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces toda esa parte del ministerio del venir a cumplir lo que Dios, el Padre, le había encargado a su Hijo, el sanar, el liberar, el traer el reino de los cielos, la palabra de arrepentimiento, la palabra para que toda la humanidad se arrepintiera, dice que en la cruz, en ese último aliento que él exhala, diciendo consumado es, ahí culmina
la voluntad del Padre, la obediencia que él llevó hasta el último momento. Dice, y la última palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Dice, consumado es, y después dice, Padre, encomiendo tus manos encomiendo mi espíritu, y dice que él exhala el último aliento. Lucas 23:46 dice, el unigénito de Dios no estuvo exento de la muerte, nació humanamente y murió humanamente, ¿verdad? Y ahí al derramarse toda su sangre, al no quedar gota más en su cuerpo, exhala el espíritu, lo entrega, ¿verdad? Dice que él lo dio por su voluntad, porque tiene el poder de volverla a tomar. Dice, encomiendo mi espíritu, que el Padre lo recibiera. Dice, el punto es que nosotros somos tripartitas al igual que Dios, ¿verdad? Creemos en un Dios trino y por eso es que somos hechos a imagen y semejanza y somos tripartitas. Dice que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo pues se va a deshacer, ¿verdad? Va a regresar al polvo, porque así dice Génesis, en polvo eres y en polvo te convertirás. Dice el espíritu, él regresa porque él nos dio el aliento, ¿verdad? Dice que él sopló aliento de vida sobre el hombre y fue un ser viviente. Y dice ahí números, no recuerdo qué capítulo y versículo, creo que 20 o 22 capítulo, pero no recuerdo el versículo. Dice que Dios o Jehová es el dueño de todos los espíritus. Dice por eso que cuando morimos, el espíritu regresa a su dueño, regresa a quien lo dio. Por eso el Señor le estaba diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque iba a ir para allá. Y el alma, pues es lo que está en juego, ¿verdad? Nuestra alma es lo que está en juego y es la que debemos de cuidar, alimentar y ministrar. Dice, pero bueno, aquí nos deja ver la parte de su humanidad, ¿verdad? La parte de su humanidad, que nace como humano, pero muere también como humano, a pesar de su divinidad, ¿vale? Y pues bueno, finalizamos con el valor de la muerte de Jesús. Dice, Jesús, o el valor que tuvo o que tiene para nosotros, el que Jesús haya muerto en la cruz, es que Jesús es el Cordero escogido desde la eternidad. Primera de Pedro 1, 19 y 20 nos dice eso. Jesús es el Cordero mudo que se dejó llevar al matadero. Isaías 53:7 nos habla de eso. Dice, Jesús es el Cordero inmolado, Apocalipsis 5:12. Dice, y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado, Juan 1:29, ¿verdad? Ahí, esa parte de que es el Cordero que quita el pecado, lo dice Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que estaba bautizando en el río y que Jesús fue a él para bautizar. Y Juan el Bautista estaba diciendo, dice que la verdad, él bautizaba en agua, pero que iba a venir el que no es digno ni de desatar sus sandalias, y él iba a bautizar en espíritu. Y en eso se aparece Jesús y dicen, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque a través de ese Cordero que se ofreció en expiación entre las 2 tardes, el día de la Pascua, a través de ese Cordero, de esa expiación, se quitó el pecado de todo el mundo, para todo aquel que cree y que acepta el sacrificio que Jesucristo dio o realizó en la cruz, ¿verdad? Con su muerte, siendo crucificado. Por eso es que iniciábamos y decíamos que es el centro, la crucifixión es el centro, es la médula nuestra de nuestra predicación, de nuestra creencia, de nuestra evangelización y de nuestra vida como cristianos. O sea, si no hubiese existido la crucifixión, así como si no hubiese existido la resurrección, dice Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta?
¿Seguros? ¿Nada? ¿Ya está todos listos para el examen? No. No, maestro. No, no. No, yo hago unos exámenes muy tranquilos. Preocúpense cuando lleguen a quinto semestre, sexto, y les toque ahí con el pastor Giovanni. No, no es cierto. No, no es cierto. Todo es muy sencillo. La mayoría van a ser de opción múltiple. Entonces, supongo que ya están relacionados, ¿no? Con la dinámica del examen. Les mando la liga y ya ustedes los manda a una página de Google y ahí lo resuelven. Y ya cuando lo envíen a mí me va a llegar y ya lo voy calificando y les voy a ir dando resultados posteriormente, ¿vale? Pero tranquilos, no voy a preguntar nada que no haya puesto yo en las diapositivas. De ahí lo paso, de ahí yo saco el examen, de las diapositivas que les mando cada semana. Obviamente dentro de la clase pues hablamos muchas cosas, ¿verdad? O yo voy tratando de explicar, comento, alguien retroalimenta alguna otra parte, y simplemente eso solo queda, o esa parte solo queda dentro de la enseñanza que tenemos, ¿vale? Pero la parte de la evaluación y todo eso es del material que yo semana tras semana les mando para que ahí ustedes puedan estudiar, lo tengan ahí presente y sobre eso estudien y sobre eso vamos a resolver. La verdad es que es muy fácil, menos de ni 10 minutos nos tendríamos que tardar, ¿vale? Ya es mucho tiempo, 1 minuto por pregunta, pero bueno, entonces, si nos da tiempo de que todos terminan muy rápido el examen, que así espero, y que está diseñado para que así sea, pues seguimos con el siguiente tema la siguiente semana y si no, pues no pasa nada, retomaríamos las clases para el segundo parcial a partir del siguiente tema, ¿vale? Vean que ya el viejo hombre ya murió de mí, les hubiera hecho como me hacía un maestro que tenía en la prepa, que el segundo parcial me hacía examen hasta de lo que había visto en el primero y en el tercer parcial me hacía de lo que había visto en el primero, en el segundo y así. Entonces el del último parcial me hacía lo de todo el año. Entonces imagínense. El examen, hermana Laura, va a ser el siguiente martes, por favor. ¿Vale? El siguiente martes vamos a realizar nuestra evaluación. Obviamente el calendario estaba basado para que fuera el día de hoy. Sin embargo, pues como les comento, no había elaborado algunas preguntas sobre este tema y pues por ende, pues no las iban a tener presente, ¿vale? Sí, amén, amén. Sí, ya el viejo hombre ya murió, pero bueno, no les haré esa técnica del primer examen de todo lo que hemos visto. Pues bueno, si llegasen a tener alguna duda en la semana, con gusto me pueden escribir sin ningún problema y la podemos aclarar, ¿vale? Y pues vamos a terminar nuestra reunión, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor, ¿vale? Acompáñenme en su lugar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, gracias porque hoy nos dejas ver, Señor, la importancia, Padre mío, Señor, de ese momento, Señor, en el que tú estableciste, Señor, como salvación, Señor, en el que tú te tuviste que hacer maldito, Padre mío, Señor, para que nosotros, Señor, pudiéramos tener vida, Señor, y vida en abundancia, vida eterna, Señor, junto a ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu sacrificio, gracias por tu amor, por tu entrega, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cuando no éramos parte, Padre mío, Señor, de la salvación, Señor,
Tu gracia se abrió, Señor, y pudimos ser injertados, Padre mío, Señor, en el olivo. Gracias, Padre mío, Señor, por la vida que nos has dado hoy, Señor, junto a ti. Y te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza para seguir manteniéndonos, Señor, para conservar esa salvación que tú diste, Señor, y que tú otorgaste, Señor, a través del sacrificio, Señor, a través de haber sido colgado en la cruz, Señor, y morir en el madero por nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues cuídense mucho, hermano. Nada más, perdón, antes para terminar, al principio les hacía una pregunta de la parte de la crucifixión y todo eso. Sin embargo, recuerden, en uno de los evangelios, si mal no recuerdo si, creo que es en los primeros 3 evangelios que son los sinápticos que se parecen, dice que los judíos o la práctica de la crucifixión no era una práctica del pueblo israelita, sino algunos teólogos dicen que se inició con el imperio persa y se fue siguiendo y la fueron llevando y obviamente pues los romanos ya la tenían en una parte y ese castigo ciertamente sí como y creo que la hermana Vianey mencionaba, se daba a los ladrones, pero se daba sobre todo a aquellos que querían sublevarse contra el imperio y era un escarmiento para que nadie tratara de sublevarse contra el imperio. Por eso es que Pilato decía, es que yo no encuentro mal, pero y le decía, júzguelo conforme a sus leyes, le decía al Sanedrín, a los sacerdotes, y ellos le decían, no, porque nosotros no podemos, nuestra ley no nos lo permite. Y ellos empiezan a decir, crucifíquenle conforme a eso. Y los 2 puntos que ellos decían que le tenían que crucificar, uno era por la parte que habían roto la ley judía en el que se había hecho o se había nombrado hijo de Dios, pero el otro que era lo que llevaba a Pilato o que llevó a final de cuentas a Pilato a hacer a cumplir, aparte de la presión, es porque él se decía el rey de los judíos y era algo que pues el imperio romano no podía permitir que alguien se sublevara como rey de la nación porque estaba siendo ocupada por ellos, ¿vale? Pero no era una práctica judía, una práctica israelita, era una práctica que realizaban los imperios, ¿vale? Nada más, como de todo así. Cuídense mucho, Dios les bendiga, nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Estudien Gracias, mucho. maestro. Igual, bye. Bye, bye. Bye.